No olvidemos que estamos en el 54 y la mayor parte de los jugadores alemanes habían estado en la guerra, o participando o siendo jovencitos, sufriendo las privaciones alimenticias y de todo tipo, que evidentemente repercutían también en su condición física, pero pasó de ronda a Alemania. Van a las semifinales y bueno, se encuentran Hungría y Uruguay, que fue otro partido que durante muchos años se llamó el partido del siglo, porque Hungría tenía una característica muy especial, hacía goles rápidamente. En ese partido en Uruguay no jugó Obdulio Varela, y tampoco pudo jugar Abadie, que había venido siendo los mejores jugadores del Mundial porque se lastimó previamente contra Inglaterra, y tampoco en una decisión que se discutió durante muchos años en Uruguay, lo sacaron a Míguez para jugar ese partido, que era un gran jugador uruguayo. Empezó el partido y a los pocos minutos ganaba Hungría 2-0, que era el amplio favorito, ¿no? Que el técnico de Hungría, Sebre, que era a su vez ministro de Deportes, que era un adelantado táctico del fútbol. ¿Y por qué hacían los goles tan rápido? ¿Por qué digamos porque eran jugadores de una gran calidad y aparte tenían un sistema que revolucionó el fútbol en ese momento. No nos olvidemos que hoy vos empleás una táctica o empleás algo nuevo y por la televisión rápidamente se difunde y lo ve el resto del mundo. En cambio, en esa época vos aplicabas alguna táctica nueva y tardaba en llegar. Hay una anécdota acá de Argentina, yo hablé de la Bruna, ¿no? Cuando empezó en River hacía muchos goles, porque también acá Pedernera, que era el 9, se tiraba atrás y la Bruna adelante, y le decía el técnico Cesarini: vos vas a hacer menos goles cuando los contrarios lean los diarios. Para ver la poca difusión que tenían, no había imágenes prácticamente las jugadas, de los partidos. Pero Uruguay, en una gran reacción, empata 2-2 ese partido, con 2 goles de un argentino, un cordobés, Hover. Y sobre la hora hay una jugada que es que afino y lo dio al arquero, patea al arco y la pelota se frena un medio metro antes de la línea en el barro, queda en el barro y van a alargue. Y en alargue, bueno, los jugadores, se sintió la diferencia física y Hungría eliminó a Uruguay 4-2. El mismo resultado con Brasil, que fue la primera derrota de Uruguay en el quinta competencia internacional que habían participado, 2 campeonatos olímpicos y 2 campeonatos mundiales. Y en la otra zona, Alemania eliminó a Austria, digamos, siempre no teniendo consideración, no siendo favorito ni mucho menos, ¿no es cierto? Y bueno, ahí le tocó el partido definitorio entre Hungría y Alemania. Era favorito, no sé, 50-1 Hungría, porque nunca le podía ganar a Alemania. Pero ahí es el primer mundial que empiezan a jugar factores tecnológicos, digamos, que ayudan al mejor rendimiento de los equipos en la cancha. Uno de ellos es la intervención de Adidas, que en ese momento empezaba a resurgir en la venta de artículos, la fabricación y venta de artículos deportivos, y provee de botines distintos a los jugadores alemanes. Caso que fue muy importante porque ustedes recordarán que yo dije hace un ratito que se jugaba constantemente bajo la lluvia, en el barro. Entonces eso fue un factor que jugó a favor. Ahí aparecen los tapones largos. Exactamente. Digamos, otro tipo de tapiones de largo, intercambiable, toda una tecnología que hasta ese momento no existía. El botín era no estaba considerado, digamos. No era mucho. Hoy es una zapatilla. El botín era algo muy muy rígido, muy pesado. En esa época Adidas es una empresa alemana, estaba resurgiendo de todo el problema que venía antes. De la guerra. De la guerra, exactamente. Y en ese mundial, bueno, como para que veamos que muchas cosas no habían cambiado en Alemania, era el mismo técnico, ¿no es cierto?, que estaba antes de la guerra, que había tentado de convencer a Sindelar que jugase para Alemania en el 38. ¿Cuál era el nombre? Sepp Herberger. Fue uno de los actores más famosos, porque uno de los directores técnicos más famosos de la historia, le llamaban el Zorro, porque dirigió a Alemania hasta el Mundial del 62 y dejó
y puso al discípulo, al ayudante, que era Joen, que dirigió hasta el Mundial de la Argentina. Así que sí, hubo una continuidad desde el Mundial del 34 en Alemania hasta el Mundial del 78 con el mismo cuerpo técnico. 44 años, en una época que el fútbol cambió y se revolucionó tácticamente. Una época dorada también de Alemania, futbolísticamente. Siempre Alemania estuvo presente en los mundiales siempre no aparece, pero aparece. O sea, generalmente que Alemania no es tenida en los cálculos de nadie, porque no es un juego vistoso, pero a medida que pasa el mundial va avanzando y es un rival muy duro para todos. Y había varios jugadores que jugaban para un equipo, para una selección y después para otra. ¿Cuándo cambió la legislación esa donde ya uno no puede jugar para dos selecciones? A partir del Mundial del 66, que Argentina tuvo un problema porque Sívori quería jugar para Argentina y no lo dejaron jugar porque había jugado en la selección italiana previamente. Había jugado en la Argentina y en la italiana. Quiso volver a jugar en la Argentina y no lo dejaron jugar. Y bueno, y el gran líder alemán era Fritz Walter, el capitán y gran jugador alemán, que ya tenía 34 años en ese mundial, que había debutado en la selección alemana en el 38, en el 39. Después había pasado la guerra y siguió jugando. Y el favorito era Hungría, y bueno, pero Puskás quiso jugar ese partido. Y aparentemente no estaba en condiciones físicas de hacerlo, pero ¿quién se iba a oponer si él quería jugar? Había hecho pilas de goles, qué sé yo, más de 70, 80 goles en la selección húngara, y bueno, después fue un jugador del Real Madrid, goleador de Pichichi, inclusive jugó en el Real Madrid hasta los 40 años, gordo, porque era un tipo petizo y retacón. Y sin embargo a los 40 años seguía jugando en el Real Madrid, ¿no? Así que te imaginás la calidad que tenía este jugador. Un delantero neto. Sí, era zurdo. Lo único que le tenía que digamos, su mayor característica era pegarle bien a la pelota. Pero dicen que y zurdo, pero pegando a la pelota la ponía donde quería y era un jugador desequilibrante. Pero se puso y jugó. Empezó ese partido, como todos los partidos, a los 10 minutos Alemania perdía 2-0, o sea, Hungría ganaba 2-0, parecía que todo se encaminaba hacia un rápido triunfo de Hungría, pero también empezaron a interceder factores políticos ahí. No olvidemos que estábamos en plena Guerra Fría, y un triunfo de un país comunista o un capitalista no era solamente el triunfo del país, sino el triunfo del sistema. Un significado. Claro, por ejemplo, las Olimpiadas en esa época se contaban a las medallas de Rusia y de Estados Unidos, como una lucha, pero con mucha difusión mediática, ¿no? Y empezaron a haber fallos, digamos, bastante favorables a Alemania. Empató 2-2 y después sobre el final ganó Alemania 3-2 con una gran ayuda de la suerte, porque hubo varios tiros en los palos de Hungría, pero dando una sorpresa, creo que superior futbolísticamente a la de Maracaná, porque más allá de que Brasil era favorito con Uruguay, Hungría era muy superior técnicamente a Alemania. Y hubo otro factor tecnológico que también se dice que influyó, que es que tomaron los alemanes bastante café veloz para ese partido, ¿no es cierto? Se lo llamó El Milagro de Berna. Claro, y una película hace muy poco. Muy interesante, La vida.